Televisión. Y hoy ese análisis comienza echando un vistazo, bueno, pues a una cuestión más energética. Ahora ya saben, llega el verano, llega un periodo de mucho consumo energético, principalmente para poder contrarrestar las altas temperaturas de estos días, y ahora a Japón se le está ocurriendo una idea para evitar que otro país, como ha ocurrido ahora en este último año y pico con Rusia, utilice una materia prima crucial como es el gas natural para desatar toda una crisis energética mundial. Atención a este plan anticrisis energética, antiguerra del gas que ha propuesto Japón. Lo que dice es que hay que crear una reserva global de gas. Esto es parecido a la reserva de emergencia que ya existe en el sector petrolero. Una idea anti-nuevas crisis para evitar otra escasez de gas, para estabilizar también los precios de esta materia prima cuando un país dominante en el sector gasístico reduzca su producción y su exportación de gas. La idea de Japón va a ser una propuesta que se va a realizar en una conferencia, por cierto, de productores y consumidores de gas natural licuado mañana en Tokio. Y esto haría, esta propuesta, según las ideas que constan en esa propuesta, que la Agencia Internacional de la Energía, que por cierto es una de las principales autoridades energéticas del mundo, tenga que crear un marco para que los Estados miembros de la agencia almacenen su gas, pero eso sí, de forma conjunta, que sea algo que se haya acordado en términos de todos los países de la Agencia Internacional de la Energía. Todavía quedan meses para que se celebre la próxima gran reunión ministerial de esta agencia. Va a ser en febrero de 2024, pero es entonces cuando Japón quiere que la idea sea debatida en esa reunión ministerial. Lo curioso es que ya hay algo similar para el petróleo y aquí es donde vamos a entrar más en el análisis. De hecho, los miembros de la Agencia Internacional de la Energía deben tener, por imposición, en este caso de la agencia, una reserva de emergencia de petróleo equivalente al menos a 90 días de importaciones netas. ¿Para qué? Pues para cuando lleguen tiempos de emergencia, para cuando de repente el petróleo escasee, poder coger de ahí el petróleo. Y por lo tanto también estabilizar los precios en un momento donde, por ejemplo, pues esos precios del petróleo se puedan dispararse demasiado y nosotros, bueno, en este caso los países de la Agencia Internacional de la Energía, poder vender esos barriles que están dentro de las reservas de emergencia de petróleo, advertidas o impuestas, en este caso por la Agencia Internacional de la Energía, y así vender esos barriles para poder estabilizar los precios. Bueno, esto implica que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía tendrían que hacer inversiones públicas en gas. Es decir, el gas no solo lo compran las compañías privadas, las comercializadoras, no. En este caso tendría que ser el gobierno español el que también comprara ese gas. Dinero público, por tanto, que tendría que ir a parar para comprar gas natural y almacenarlo por lo que pudiera ocurrir. Ahora bien, ¿quiénes son esos países miembros de la Agencia Internacional de la Energía que tendrían que establecer esas reservas de gas impuestas por la agencia? Bueno, pues aquí tienen una tabla con los 31 países que forman parte de esa agencia internacional. Como ven, en su mayoría estamos hablando de países de Occidente. Tenemos a Estados Unidos, a una veintena, por cierto, de países europeos. Tenemos también a Turquía, a Hungría, estos dos países algo más alineados quizá con Rusia. Y también tenemos a potencias del otro lado del mundo, como es Japón, Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur. Pero básicamente todos estos 31 países se pueden englobar realmente en el grupo de países que están dentro de lo que se considera Occidente. Eso sí, esa lista de 31 países se puede resumir, como les digo, en la palabra Occidente. Es un plan que ahora mismo Japón, uno de esos estados miembros, que están viendo ustedes en pantalla, quiere que se aplique en toda la agencia, es decir, que 31 países del mundo se pongan de acuerdo para tener una reserva mundial de gas. La gran pregunta que nos hacemos ahora ante la propuesta de Japón es si eso realmente podría permitir que no hubiera grandes crisis de gas como la que ha habido el año pasado. Y podemos intentar resolver esta cuestión mirando qué es lo que pasa con el petróleo, sabiendo que esos países de la Agencia Internacional de la Energía sí cuentan con una reserva de emergencia de petróleo. En este sentido, hay que recordar lo que pasó el año pasado, no se olviden, se disparó el gas, pero también el petróleo, recuerden ustedes, las cantidades tan grandes de dinero que teníamos que desembolsar cada vez que íbamos a una gasolinera. El petróleo, recuerden, se disparó por encima de los $100 en algún momento. El petróleo Brent, de referencia aquí en Europa, y sin ir más lejos, en nuestro país, esa subida del combustible era tan importante, tan fuerte, que el gobierno tuvo que poner en marcha, seguro que lo recuerdan ustedes, un descuento pagado por el propio Estado
en el precio directamente de ese combustible. Recuerden, esos 20 céntimos el litro de combustible. Bueno, es cierto que los Estados miembros de la Unión Europea también tienen objetivos de almacenamiento de gas natural, pero no existe a nivel global, en un marco global. También es cierto que son objetivos, no tienen por qué cumplirse siempre. La cuestión es que almacenar el combustible durante periodos largos de tiempo, almacenar este gas natural, puede ser, por ejemplo, un desafío para Asia, para Japón concretamente, para Corea del Sur, porque generalmente estos países mantienen ese gas natural en forma líquida, en ese gas natural licuado, que acaba evaporándose con el tiempo. Por lo tanto, es más complicado para ellos. La cosa es que da la sensación de que si a Japón se le ha ocurrido esta idea, es porque en el fondo no se fían de que los grandes productores de gas fuera de esta alianza, es decir, fuera de Occidente, Qatar, Rusia, porque tampoco hay muchos más, recuerden que Noruega también es uno muy importante, pero Qatar y Rusia son clave. La gran duda está en que realmente da la sensación de que ni Japón ni estos países que también estén de acuerdo con seguir adelante con esta iniciativa, no saben si realmente Qatar y Rusia pueden en algún momento suponer que haya otro problema para el suministro mundial y que por eso se necesite esta reserva mundial de gas. Reserva mundial que, insistimos, es una idea que aparece ahora cuando ya ha pasado algo más de un año desde esa crisis energética por culpa del gas, por culpa también de la guerra en Ucrania. Veremos si sale adelante, probablemente no se vaya a debatir hasta febrero del año que viene, febrero 2024, y la gran duda es si se propone esto desde Japón, porque no se fían que pueda ocurrir algo así otra vez. Vamos con el siguiente análisis de esta tarde. Nos vamos ahora hasta China.